Dios me los bendiga. Hemos estado hablando sobre, como les dije ahora, la doctrina de Dios. Hoy en particular vamos a estar hablando sobre los nombres de Dios. Vamos a estar viendo varios detalles, ¿verdad? Una de las cosas que vamos a estar viendo es que una de las formas en que Dios se revela es a través de los nombres que Él tiene en la Escritura. Al estar analizando los diferentes nombres con los que llamamos a Dios, por la fe, ¿verdad? Porque los que no tienen fe no van a crecer, ¿verdad? Pero los que repasamos sus nombres y creemos en Él por fe, vamos a conocerle mejor, vamos a apreciar mejor a Dios y cada día vamos a estar creciendo en esa relación que tenemos con Dios. Otra cosa que vamos a estar viendo es que los nombres de Dios están relacionados con las tres personas de la Trinidad. Cuando yo era jovencito y estaba recién convertido, recuerdo que una de las cosas que me pasaba era que muchas de las canciones que cantábamos en ese momento mencionaban cosas que yo no entendía. Por ejemplo, una canción decía, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Y así había un montón, ¿verdad? Otra de Dani Berríos que decía, El Shaddai, El Elyon, Adonai. Entonces yo decía, ¿pero qué estoy cantando? No entiendo lo que estoy cantando. Todo eso que estoy mencionando tenía que ver con los nombres de Dios. Y precisamente la palabra en 1 Corintios 14:15 nos dice que sí, que hay que cantar con el Espíritu. Y es muy bonito cantar, tanto para nuestro espíritu y más si lo hacemos en unión con el Espíritu de Dios. Pero también el texto dice, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y tenemos que entender lo que cantamos, tenemos que entender lo que oramos, bueno, y tenemos que entender lo que leemos en la Biblia. Entonces, por eso todos estos temas son tan importantes, ¿verdad? Porque nos ayudan a conocer al Dios en que creemos, al Dios que adoramos, el Dios en que confiamos, el Dios verdadero. Entonces, vamos a estar analizando cada uno de los diferentes nombres de Dios. em, y Vamos a empezar primero con los más esenciales. Probablemente el día de hoy solo estaremos viendo los más esenciales. Voy a dejar algunos nombres compuestos, especialmente del Antiguo Testamento, que son muchos para la próxima semana o para la próxima vez que me toque dar un estudio. Entonces vamos a empezar con el más sencillo de todos, ¿verdad? Que es el que en la Biblia se traduce como Dios. En hebreo es Elohim. Ese es el primer texto que aparece en Génesis 1:1 cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la primer manera como llamamos a Dios, que es Dios. Obviamente así es en español, en otros idiomas va a llamarse diferente, en inglés God. Bueno, y como está en la escritura original en hebreo, la palabra ahí es Elohim. Entonces es el primer nombre que aparece de Dios, aparece desde la creación, desde el primer versículo de la Biblia, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es el nombre que más va a aparecer en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Simplemente llamarle Dios, para referirnos a ese ser supremo eh, que creó todas las cosas, que es soberano del universo, que es eterno, etcétera, etcétera. Es interesante que la palabra en hebreo, que es Elohim, de hecho se los puse ahí al lado derecho, pueden verlo, el nombre en hebreo, es Elohim o Elohim, es plural. No es una expresión singular, o sea, la terminación im de Elohim es de un sustantivo propio plural.
Y es muy interesante que el nombre de Dios sea así, es algo que sea un nombre plural. Y es que desde el Antiguo Testamento, como yo les dije cuando estábamos hablando de la Trinidad, se insinuaba la Trinidad. No se había revelado completamente en el Antiguo Testamento, se revela completamente en el Nuevo Testamento. Entonces, sí, estamos hablando que es ese Dios que es uno, pero que es trino, que es eterno, que siempre ha existido, que es soberano, que tiene control de todas las cosas. En griego la palabra era Theos. Usted probablemente la ha escuchado muchas veces, precisamente de ahí viene la palabra teología, que es el estudio de Dios, la palabra monoteísmo, que es un solo Dios, o politeísmo, que también es posible que lo haya escuchado en muchas ocasiones, que es la gente que cree en muchos dioses. En particular, nosotros como creyentes somos monoteístas y creemos solamente en el Dios verdadero. Y ahí es común muchas veces usar esa palabra teos, que usted es la que va a ver que es la cuando se refiere a Dios en el Nuevo Testamento, mientras que Elohim era en el Antiguo Testamento. Por otra parte está el nombre primero que revela a Dios que tiene, que es Yahvé o Jehová. Recordemos que es precisamente cuando aparece Dios, se le aparece a Moisés en medio de la zarza ardiente y le hace el llamado, que Dios le dice así. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Antes de ese, precisamente era el texto que decía en el versículo 14, yo soy el que soy. Y a eso significa el nombre Jehová o Yahvé, el autoexistente, el que siempre ha existido. ¿Por qué en algunas versiones de la Biblia aparece Yahvé y por qué en otras versiones de la Biblia aparece Jehová? Bueno, precisamente porque uno de los mandamientos dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Entonces lo que pasó fue que los judíos, para no, como siempre se van a los extremos los judíos, ¿verdad? Entonces para no fallar en ese mandamiento, sencillamente no pronunciaban cuando aparecía en la Biblia el nombre de Dios. Y en vez de pronunciar el nombre de Dios que había revelado, que en este, ya sea Jehová o Yahvé, ellos pronunciaban Señor. Siempre decían Señor. En hebreo, decían Adonai. Me estoy adelantando un poco, pero eso era lo que decían. Entonces, aunque el texto dijera Jehová, ellos le decían Señor. Poco a poco se fue perdiendo realmente cuál era la verdadera pronunciación del nombre de Dios. Entonces, en el fondo, eh, el nombre Jehová es lo que hace, lo que hacen es como las iniciales, bueno, las letras hebreas, pero sin vocales. Y le montaron unas vocales, entonces por eso hay dos posibles pronunciaciones, ¿verdad? Que es Jehová o Yahvé. Si a mí me preguntan, Jaime, ¿cuál es la correcta? Bueno, yo creo que ninguna. Probablemente la traducción correcta, o perdón, la vocalización correcta del nombre de Dios se perdió, ¿verdad? Es muy probable que se haya perdido a través de la historia precisamente porque los judíos querían evitar pronunciar el nombre de Dios para no eh, pecar, ¿verdad? En el mandamiento específico de no usarás el nombre de Dios en vano. Entonces, por eso es que usted va a ver que algunas Biblias dicen Jehová y otras dicen Yahvé. Ahí yo lo puse en hebreo más o menos como aparece en la Biblia, pueden verlo al lado izquierdo. Básicamente eran cuatro consonantes que son equivalentes a una Y, digamos que una Y, una H, una V y una H, todos en mayúsculas, sin vocales, porque las vocales eran los puntitos. Entonces ya se me está volviendo clase de hebreo básico, pero las vocales eran los puntitos debajo de los símbolos más grandes, ¿verdad? Así es el hebreo. Ok, vamos al siguiente nombre. En este caso voy a usar el nombre compuesto de los dos anteriores que hemos dicho y muchas veces así aparece la escritura, como Jehová Dios, precisamente mezclando los dos de los que hemos hablando, que esto que también habla acerca de la pluralidad de Dios y que lo que hace es combinar los dos nombres anteriores, ¿verdad? Entonces te dice este versículo, por ejemplo, creo que es la primera vez que menciona Jehová Dios. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos.
Otra combinación muy común es Señor Jehová. Y quiero puntuar en esto, se le llama Señor a Dios, ¿verdad? Entonces Jehová es el nombre, que lo que significa es el autoexistente. Y Señor, bueno, se refiere a eso, que Él es el Señor, es el amo de todas las cosas. Se usa, por lo menos en este texto en Génesis 15 y en muchos de los textos está muy relacionado con el Dios del pacto, ¿verdad? Que primero hizo un pacto con Noé, un pacto con Abraham, un pacto con Jacob, un pacto con Isaac, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es el Dios del pacto que ha hecho pacto a través de las escrituras con varios hombres, con nosotros y que es el Señor del nuevo pacto. Entonces está relacionado el nombre, cuando le decimos a Dios Señor, ¿verdad? Estamos reconociendo que Él es el amo de todas las cosas. Em, Ahí nuevamente en hebreo, en mano izquierda, pueden ver que dice Adonai, Jehová, ¿verdad? O Yahvé. La verdad no sabemos cómo se pronuncia. Y el nombre el equivalente en griego, y como aparece en el griego en el Nuevo Testamento, que hay que entender que en el Nuevo Testamento se siguen usando estas mismas expresiones, solo que en idioma griego para referirse a Dios, ¿verdad? En el caso del Nuevo Testamento se le llama el Curios. Vamos a leer el texto, dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo? Así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Bueno, nada más que un ejemplo de cómo se puede ver que llaman a Dios Señor Jehová. Por otro lado, está otra expresión para referirse a Dios y que usted va a ver varias veces en la Escritura, que es el Altísimo. El Dios Altísimo, o sencillamente el Altísimo, eh, se refiere al Dios soberano que tiene autoridad sobre todo. Recordemos, la palabra Altísimo ahí en hebreo viene del origen que significa el que está arriba, el que se eleva. Entonces, tiene que ver que eso, que Él está arriba y que tiene autoridad sobre todo y tiene una posición por encima de todo lo creado, sean seres espirituales, sean falsos dioses, sean la creación en sí, los seres humanos, todos los elementos creados, Él está por encima de eso. Por eso es el Dios Altísimo. Vamos a leer el texto como un ejemplo de las muchas veces que se menciona esta expresión, que es Génesis 14:18 que dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Ok? El texto nos muestra, ¿verdad? Un poquito de ese contexto, donde ya Melquisedec era sacerdote del Dios verdadero, ya se creía en el Dios verdadero, aunque hay que ver que se fue revelando poco a poco cómo era ese Dios verdadero. En este caso, bueno, es algo que resalta su poder por encima de cualquier otra fuerza, que resalta que Él es el poseedor de todas las cosas, del cielo y de la tierra, que no hay otro ser, y mucho menos un ídolo superior a Él. Quiero poner un ejemplo de cómo estos que hemos estado hablando se repiten en el Nuevo Testamento. Y precisamente quiero ir a un texto cuando está hablando del nacimiento de Jesús, que es Lucas 1:32, y vamos a leerlo. Este dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Vean que ahí subrayé en color rojo, Hijo del Altísimo. Ya ahí se estaba diciendo que Jesús iba a ser hijo, o es más bien hijo del Altísimo. Entonces vuelve a utilizar uno de los nombres atribuidos a Dios. Y luego dice, y el Señor Dios le dará el trono de David. ¿Ven? Ahí vamos a ver cómo, más bien aparece en griego, ya entonces la palabra no es como el anterior que hablamos, ¿verdad? Que en hebreo, que era, creo que no lo mencioné, que sería el Elión. Pero a ver, sí, Dios Altísimo. Ajá.
sino que en griego más bien es, bueno, upsistos. Y cuando habla de Señor Dios es curiosoteos. Tal vez debía haber tildado esa O, pero más o menos es curios o que significa Él, ¿verdad? Eso es lo que dice es Señor el Dios. Más o menos es lo que dice así literal en ese texto en griego, para que sepan, ¿verdad? Y ahí ya les estoy dando también griego básico uno. Me disculpan. A los que les gusta estas cosas, pues les ayuda a profundizar. Y aquel que no le gusta mucho o que le suena muy técnico, bueno, siempre puede aprender un poquito. Por otra parte, otra expresión, el Shaddai, se refiere al Dios Todopoderoso. Eh, a veces lo he escuchado en canciones, ¿verdad? Que habla del Shaddai y se refiere a uno de los atributos de Dios, que Dios es todopoderoso. Este texto en particular es uno de los que en hebreo dice el Shaddai. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En Génesis 17:1, nuevamente si a alguno le interesa, ahí puse cómo se ve la expresión, ese nombre de Dios en hebreo. Dice ahí, El Shaddai, ¿verdad? Para que sepan. Em, uno más, el Santo de Israel. Dice Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Uno de los énfasis que más hace Isaías cuando habla de Dios es hablar del Santo, de la santidad de Dios, del tres veces Santo. Vean que dice, en hebreo dice Kadosh Israel. Eso es como se lee esa expresión en hebreo. Nos muestra que Dios está separado de todas las cosas. Él es el santo, el que está apartado. Es diferente de todas las cosas. Su esencia es distinta de todas las cosas, porque Él es totalmente puro, totalmente diferente. A eso se refiere cuando le decimos a Dios santo. Muchas veces lo reflejamos mucho con pureza, y sí es cierto, pero es que el significado particular es que Él está apartado de todo lo demás que está contaminado, ¿verdad? Por eso también nosotros como creyentes somos llamados los santos, ¿verdad? Entonces, básicamente, al hablar de santidad, Dios lo que estamos afirmando es que el Señor siempre es santo, que su santidad cubre toda la creación, que precisamente como Él está apartado, y eso es muy importante para la salvación, como Él es un Dios santo, está apartado, está separado, y por tanto está enojado por la rebelión pecaminosa de su pueblo, de aquellos seres que Él ha creado. Bueno, y parte de su santidad está relacionada con su justicia, que Él es su ira, castigará eh, conforme a la norma de su justicia. Por supuesto, el Señor llama a su pueblo a regresar a Él y promete que si regresan a Él va a perdonarnos. Y precisamente desde el Antiguo Testamento se va prefigurando que el sacrificio de Jesús, el sacrificio ese perfecto de Jesús era para perdonar a su pueblo. El mismo Hijo de Dios era la forma en que podía hacer que nosotros fuéramos santos y pudiéramos acercarnos al que es santo, solamente por la gracia y el poder del convencimiento de pecado del Espíritu Santo. Quiero ver que vean otro texto en el Nuevo Testamento y que vean cómo se repiten, ¿verdad? Estas mismas expresiones que se referían al Antiguo Testamento a Dios. Dice Apocalipsis 4:8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso,
el que era, el que es y el que ha de venir. Dice el texto, esa frase, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, dice en griego, Agios, 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 Curios, Oteos o Pantocrator. Y ya con lo que les he explicado, van hasta leer un poquito, ¿verdad? Que ahí dice Agios, 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 Santo, 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 Curios, Señor, o el, Teos, Dios, el, otra vez dice un O, Pantocrator, que sería todopoderoso. Y vean que está repitiendo la misma expresión y lo mismo que significaba el Shaddai en el Antiguo Testamento. Son las mismas palabras. El Santo, Santo, Santo es lo mismo que estaba hablando antes del Santo de Israel. El Curios es el Señor, el Adonai, el Teos es el Elohim, bueno, y Pantocrator es el Shaddai. Entonces, ¿cómo se repiten? Es el mismo Dios, el Dios del Antiguo Testamento que tiene los nombres escritos en hebreo a la hora de ser llevado al Nuevo Testamento, siguen adorando al mismo Señor, solo que ahora se ha reflejado completamente. Y algunos de los que dicen es que este triple santo, ¿verdad? Que dice santo, 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 es porque se refiere a que santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu Santo. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Cómo el Nuevo Testamento retoma los nombres del Antiguo Testamento y los usa nuevamente para referirse a Dios. Este va a ser el último que voy a mencionar para no quedarme mucho. Probablemente voy a dejar para la otra semana varios atributos compuestos que están eh, relacionados con el nombre Jehová, como Jehová Jireh, Jehová Nisi, etcétera, 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 pero esos vamos a estarlos viendo más específicamente, porque son nombres compuestos que denotan una de las características o atributos de Dios, ¿verdad? Que están muy asociados a eso. En este caso, vamos a dejar eso para la semana. Voy a terminar con este que se ve solo en el libro de Daniel, o sea, solo en las profecías de Daniel. Daniel lo usa varias veces y es la expresión anciano de días. Eh, ¿Por qué el anciano de días? De hecho, tenemos un canto en la iglesia que dice anciano de días, ¿verdad? El que dice bendición y gloria, poder y honra al anciano de días será. ¿Y por qué el anciano de días? No porque sea un viejito, ¿verdad? Y que nos imaginemos a Dios como un viejito, todo bueno, todo maravilloso. No está hablando de eso, ¿verdad? No, está hablando de la eternidad de Dios. O sea, ¿cómo se va a ver Dios? Aunque sabemos que la única forma y el único momento donde vimos a Dios fue a través de Jesús, ¿no? Por lo menos donde lo vimos plenamente. No, sino ver esa idea de que Dios siempre ha existido. Él es el anciano de días, Él es el eterno. Y es interesante que en el contexto de las profecías de Daniel aparece como un Dios que es eterno y que va a triunfar sobre todos los reinos de la tierra. Eh, Dice el texto en Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. O sea, todo un simbolismo de ver a Dios como un anciano de días, como ese ser eterno que siempre ha existido, el único ser que no tiene ni principio ni final porque nosotros sí tuvimos principios, no tendremos final, porque nosotros también viviremos por la eternidad, ya sea por la eternidad en el cielo o por la eternidad en el infierno, porque así lo dice la Escritura. Pero el único que no tiene principio fue Dios. Entonces, por eso es representado de esa manera como un anciano y sobre todo como aquel que triunfa sobre todos los reinos, porque la historia nos ha mostrado que los reinos van, los reinos vienen. Pero Dios sigue ahí
y el pueblo de Dios sigue ahí y el pueblo de Dios sigue creciendo. A pesar de todo lo que pase políticamente en el mundo, Dios siempre está presente y su pueblo sigue teniendo un remanente fiel que permanece creciendo. Para concluir, ¿por qué es importante saber acerca de los nombres de Dios? Bueno, ya lo mencioné un poquito en la introducción. En primer lugar, los nombres de Dios nos ayudan a conocer personalmente a Dios. No son solo títulos, sino es la forma en que Él se revela a la humanidad. ¿Para qué? Para que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Y cuando hablamos de conocimiento, no solo saber teóricamente acerca de Él, sino que podamos crecer en una relación con Él, aquellos que tenemos fe en Él. El requisito es tener fe. A los que creemos en Dios, tenemos fe en Él, somos los que podamos tener una relación con Él. No basta con solo saber acerca de Dios. De hecho, hay que entregar nuestra vida a Cristo y dejar que Él nos santifique, que Él nos lave, que Él nos muestre nuestro pecado y a nosotros simplemente nos vamos a arrepentir al ver todo ese sacrificio que Él hizo por nosotros por gracia. Por otra parte, ver que desde el principio, y puse principios, tengo que corregir la diapositiva, que desde el principio sus nombres señalan a un Dios trino. O sea, desde que Dios puso el nombre Elohim o Elohim, cuando habla de Jehová Dios, o Jehová Elohim, señalan a esa naturaleza plural, o sea, señala la Trinidad. También nos habla de la eternidad, de la soberanía de Dios. O sea, cada uno de esos nombres de Dios reflejan uno de los atributos de Dios, una de sus características personales, su soberanía, su poder, su santidad, su eternidad. Vean, por ejemplo, el Dios Altísimo habla sobre la soberanía de Dios. El Dios Todopoderoso nos habla de que Él tiene poder sobre todas las cosas, que Él es quien sustenta todas las cosas. Por otra parte, el Santo de Israel nos habla de su santidad. El Anciano de Días resalta su eternidad y que Él triunfa sobre todos los reinos del mundo. También expresiones como el mismo nombre de Jehová o Yahvé se- nos revela que Dios es autoexistente, que siempre ha existido por todas las generaciones y que Él quiere tener un pacto con aquellos que son sus hijos, con aquellos que han creído en Él y que dentro de ese pacto somos bendecidos, lo que es un gran privilegio para nosotros que podemos llamarnos sus hijos. Con eso terminamos este primer estudio sobre los nombres de Dios. Espero que les haya sido de edificación. Espero que les ayude en su crecimiento espiritual y en su crecimiento acerca de Dios y que cada día le conozcan mejor y que le adoren de una forma que sea con el entendimiento, cada vez creyendo más por fe en el Dios verdadero. Que el Señor me los bendiga.